a 50 ml una solución que contiene 0,35 gramos de un ácido problema, se le adicionan en exceso 40 ml de NaOH, 0,1 molar. El exceso de NaOH se valora con 5 ml de una solución de ácido clorhídrico. Determine primero hay que determinar el precio equivalente del ácido problema. O sea, si lo traducimos esto a una si traducimos esto a una ecuación, a ver, calma. Ya. Primero nos dicen que tenemos un ácido problema, ¿cierto? Que tenemos que hacerlo reaccionar con NaOH. Y eso nos va a dar, no sé, vamos a ponerle así, NaA, que es lo que puede resultar, y agüita. ¿Por qué sé yo que esto da agüita? Porque tenemos un ácido, que es tiene una H, un protón, y OH, que es lo que nos va a dar, HOH es agua. Y el resto se junta por su lado. Dentro de los datos del problema nos dicen que tenemos 0,35 gramos de HA, que eso hay que determinar el precio equivalente, esa es la incógnita. Aquí. Esa es la incógnita para el ejercicio A. De los cuales se adicionan en exceso 40 ml de NaOH 0,1 molar. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Hasta ahí eso, estamos desglosando un poco el ejercicio, nada más, no hemos hecho nada diferente. Ahora, ¿qué ocurre? Nos hablan de peso equivalente y nos entregan las cuestiones de molaridad. Entonces, en algún momento tenemos que cambiar esto a equivalente gramo o a normalidad. Podemos hacerlo al tiro. NaOH se separa en Na más OH menos. ¿Cuántos equivalentes tiene el NaOH, el hidróxido de sodio? 1, claro. Entonces de aquí nosotros podemos decir que tenemos un equivalente en NaOH. Por lo tanto, a través de la ecuación, normalidad es igual a la molaridad por los equivalentes, vamos a poder determinar la normalidad, como en este caso la cantidad de equivalentes es 1. Bueno, se dice que la normalidad es igual a la molaridad, por lo tanto, los valores son iguales. No encuentro la flecha. Ahí está. Como la normalidad, insisto, o sea, como la cantidad de equivalentes es 1, la normalidad es igual a la molaridad. Por lo tanto, nos van a quedar 40 ml, quedan 40 ml de NaOH 0,1 normal. Esos 40 ml en el fondo es lo mismo que decir 0,04 litros, cuando uno divide por 1000. Entonces, si metemos esto a la ecuación,
se supone. Si metemos esto, la ecuación de normalidad era eh, normalidad es igual a los equivalentes partidos los litros. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que quiero sacar de aquí? Quiero sacar la cantidad de equivalentes. ¿Por qué? Porque así como cuando tenemos molaridad se pueden trabajar con moles, acá podemos trabajar con equivalente gramos. Y bueno, nos va a ser más directo el trabajo con la cantidad de equivalentes para después poder determinar el peso equivalente del ejercicio problema. O sea, del ácido problema. Entonces tenemos que la normalidad es 0,1 y quinta de la base con los del ácido, ¿no? Claro, vamos, para allá vamos. Eso es lo que eso es lo que hay que hacer. 0,1 por 0,04 litros. Nos va a decir que tenemos 0,04 equivalentes gramos de NaOH. Ya, pero estos son los totales. Aquí lo que acabamos de calcular son los 0,004 equivalente gramos de NaOH totales. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que al ácido se le agregan 40 ml de una solución de NaOH. Esta es la cantidad total. Y además nos dicen que está en exceso. Es decir, una parte de todo esto es lo que va a reaccionar con la cantidad con esta cantidad de NaOH. Y el resto, lo que sobra, se dice que se valora o que se hace reaccionar con ácido clorhídrico. Creo que han tenido técnica este semestre, ¿cierto? Ya. En técnica se supone que deben haberles pasado alguna clase sobre titulación. Titular o valorar, que es lo mismo, es hacer reaccionar un ácido con una base y mediante un indicador determinar la presencia, primero, de ácido o base, dependiendo de lo que se está haciendo, y lo otro, la cantidad. La cantidad de ácido o base en cuestión, en problema. Aquí cuando se valora, se hace la misma. Aquí cuando hablamos de valorar en un ejercicio textual, eh, la idea es la misma, es hacer reaccionar un ácido con una base para determinar cuánto hay. Y eso es lo que vamos a hacer. Con esos 5 ml de ácido clorhídrico 0,1 molar vamos a determinar cuánto es el exceso. Y determinando cuánto es el exceso, cuánto es lo que sobra, menos este valor que calculamos, vamos a poder determinar la cantidad de NaOH que va a reaccionar con el ácido problema. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, es la misma lógica. La cantidad de equivalentes de HCl. HCl se disocia en protones, HCl- nos dice que tenemos un equivalente, al igual que el NaO, el hidróxido de sodio. Por lo tanto, podemos decir, mediante la misma relación que hicimos delante, normalidad es igual a molaridad por equivalente, como el equivalente es 1, la normalidad es igual a la molaridad. Por lo tanto, si tenemos 0,1 molar de HCl, también vamos a tener 0,1 normal de HCl. Se va entendiendo, ¿cierto? No hay nadie colgado o colgada aún. Bueno, valorar es reaccionar. Cuando algo se valora, se reacciona, se hace reaccionar. Eh, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Cuando uno, por ejemplo, cuando uno va a... Eh, voy a dar un ejemplo súper simple. Cuando uno va a pesar el pan, en el momento
No, no, no sé. Cuando uno va a pesar el pan al momento de comprar en un negocio, en la masonería que puedas tener cerca de tu casa, o el local que puedas tener cerca de tu casa, eh, uno pesa el pan y te mide la cantidad de masa que hay, no sé, 600 gramos de pan, y te da el precio. Te está valorando esa cantidad de pan en un precio. Cuando nosotros hablamos de titular o de valorar en, en química, estamos echando una cierta cantidad para poder conocer cuánta cantidad hay de un compuesto problema, de una solución problema. Le estamos dando un valor en masa, ¿ya? A eso se refiere con valorar. O sea, a partir de un método, poder conocer su masa. Es un ejemplo súper burdo, a lo mejor no tendrá relación directa, pero hace la misma idea, que a partir de una cierta medición pueda determinar una cantidad. Claro, y la concentración también, porque tú vas a conocer cuánto volumen hay del ácido. Titulando tú o valorando, tú vas a poder determinar cuántos moles o cuántos equivalentes hay del ácido problema o de la base problema. Y con el volumen que ya es conocido, vas a poder determinar la concentración. Ya, no, no vas a querer titular después de tanto tiempo, o sea, de tantas veces hacerlo, no vas a querer, porque siempre hay que repetirlo por tres. Eh, pero es bonito, estar ahí, hay que estar, nada más. Ya. Sigamos. Quedamos en que la cantidad de molaridad, 0,1 molar de HCl igual a la cantidad normal de HCl. Eh, como son 5 ml, esos 5 ml es lo mismo que decir 0,05 litros. Vamos a poder determinar la cantidad de equivalentes que hay. La cantidad equivalente que hay de ácido, que se utilizó de ácido para poder valorar, el exceso de base, de HCl, o sea, perdón, de hidróxido de sodio. Ya, pues aquí determinamos, esta de acá es ácido, HCl. Con esto nosotros, haciendo eso mismo que hicimos delante, podemos determinar la cantidad de equivalentes que hay ahí, ¿ya? Que se gastan de ácido titulando el exceso de NaOH. Por lo tanto, o sea, y es así como o sea, como dije, vamos a poder calcularlo. El, como el hecho de utilizar equivalentes es una relación unas a uno, es decir, independiente de la estequiometría, siempre va a ser una cantidad de equivalentes igual a la otra cantidad de equivalentes igual las que van a reaccionar, independiente si la estequiometría es 1 es a 1, 1 es a 2, 2 es a 3, 2 es a 5, etc. Eso da lo mismo. Cuando uno utiliza equivalentes de gramos, siempre la relación es 1 es a 1. O sea, que eh, un equivalente gramo de NaOH reaccionará con un equivalente gramo de HCl. Por lo que les digo, porque la relación es 1 a 1. Por lo tanto, 0,05 equivalente de HCl, o sea, si tenemos 0,005 equivalentes de HCl, van a reaccionar con 0,05 equivalentes gramos de NaOH. Y esto es exceso. Y eso hay que recalcarlo bien, el ácido clorhídrico se está utilizando para el exceso. Entonces ahora simplemente hay que restar. Equivalentes gramos reaccionan con el ácido problema 6,04 menos. ¿Me ayudan con el cálculo? ¿Cuánto es eso?
Eso mismo. Muchas gracias. Equivalentes gramos de NaOH. Y eso es lo que va a reaccionar. Esos equivalentes, esos 0,0035, son los que van a reaccionar con el ácido problema. Ahora, se hace esta misma relación. Chuta, así lo agarro, así lo cago. Entonces, esta misma relación, en donde ahora en vez de ser HCl, es un ácido problema. Supongamos, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene dos equivalentes en su estructura propia como tal, como ácido. Pero cuando va a reaccionar con el NaOH, siempre la relación va a ser 1:1. Entonces, lo que conocemos es que van a reaccionar 0,035 equivalentes de NaOH con la misma cantidad de equivalentes de el ácido problema. Por lo tanto, ya sabemos la cantidad de equivalentes de ácido que va a reaccionar. Y por lo mismo vamos a poder calcular la cantidad, o sea, vamos a poder calcular su peso equivalente. ¿Cómo? Con la ecuación de los equivalentes gramos. Se supone que equivalente gramo es igual a los gramos partido en el peso equivalente. Los gramos partido en peso equivalente. Y como queremos determinar peso equivalente, lo que está abajo va a pasar multiplicando y lo que está a la izquierda va a pasar dividiendo. O sea, peso equivalente va a ser igual a los gramos dividido en los equivalentes gramos. O sea, 0,030, o sea, 0,35 gramos, que era lo que nos estaba entregando inicialmente el ejercicio. Dividido en 0,035. ¿Cuánto da eso? Algo así como 100, ¿no? Exacto. Y tenemos la cantidad de peso equivalente del ácido problema. Claro, gramo partido en equivalente a gramo, pero normalmente el peso equivalente nunca tiene unidad. ¿Duda hasta aquí en la resolución? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se le fundió el cerebro de lo que tanto hablé? Sí. No sé si tan enredado, yo creo que va a ser más directo, con menos pasos, pero sí. ¿Dónde? ¿Aquí? Eh, ya. La idea de utilizar la idea de utilizar hacerlo esto es como hacerlo de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un ácido problema, una cantidad de ácido problema, le echamos NaOH en exceso. Es como que nosotros abriéramos un tarro de soda cáustica, que es el hidróxido de sodio, y se lo echáramos. Y es como, y lo vemos y es como, ya reaccionó, listo.
Pero resulta que le vamos a echar una cantidad de sobras. No sabemos cuánto reaccionó. A lo mejor le echamos tanto que sobró. Entonces, qué es lo que se hace aquí para conocer cuánto sobró? Que le agregamos ácido clorhídrico. Entonces, de la cantidad total que no la sabemos, eh, se le resta lo que se va a conocer utilizando el ácido clorhídrico, el HCl. Entonces, con este dato que está aquí, nosotros vamos a poder conocer lo que sobró. Y a partir de lo inicial, que nos están indicando que lo inicial son rayos, que lo inicial son 0,004 equivalente gramos, a partir a partir de lo inicial, que es lo total, menos lo que se calculó del exceso, vamos a poder saber lo que se calcula, o sea, lo que se utiliza al momento de reaccionar con el ácido problema. Una vez conociendo eso, se puede relacionar directamente, porque como digo, la relación es 1:1, y y con esos datos se puede calcular la cantidad de peso equivalente. Claro, eso es solo porque está en exceso. Esto es un método que igual se utiliza harto, eh, de valorar el exceso para conocer todo lo demás. Porque se supone que sabemos lo inicial y sabemos lo final. Entonces, y sabemos lo que sobra. Entonces, haciendo la resta, simplemente vamos a poder saber cuánto es lo que va a reaccionar. ¿No hay más dudas para ir a la pregunta B? Dice, ahora nos preguntan el porcentaje de peso volumen. Nos preguntan por el porcentaje de peso volumen. Eso es masa del soluto dividido, dividido volumen total. Vamos a ponerle aquí masa soluto dividido volumen solución por C. ¿Qué pasa? Que nos dicen nos hablan sobre el peso volumen de la solución problema. Entonces tenemos como datos, tenemos que son 0,35 gramos del ácido problema y nos dicen que hay 50 ml. Esos 50, hay 50 ml. Y con eso nosotros vamos a poder calcular cuánto es, cuánto es todo esto. Ahí sí. Entonces, porcentaje masa volumen es igual a 0,35 partido en 50 por C. Y si se habla de solución problema, daría solución. No, porque esto es solo de la solución en cuestión, que es la que no se conoce. Esa es la solución problema, la que no se conoce. La solución problema, como digo, la que no se conoce, la que no se sabe nada, o sea, a la cual se están haciendo los procedimientos para determinarse el cálculo. Muchas gracias. 7% peso volumen. Y después la pregunta C, nos preguntan sobre la normalidad de la solución problema. De la desconocida. Para calcular la normalidad hay que saber la cantidad de equivalentes. Y tenemos que son 0,035 equivalentes gramos de HA. Y los mismos 50 ml.
que son 0,005 litros. Normalidad es igual a esa división, la cantidad de equivalentes, dividido en los 0,05. ¿Cuánto da? Sí, el peso de volumen siempre es en ml. Para los porcentajes siempre el volumen está en ml y la masa en gramos. 0,07 normal de HA. Vamos a ponerlo esto en... Yo esto se los voy a subir, todas las resoluciones que hagamos de los problemas, de estos problemas, este Word, se los voy a subir ya, para que lo tengan. Porque no saco nada con hacérselo acá y después que no lo procesen. ¿Alguna duda con este ejercicio? Era bastante completo, la verdad. Porque quizá habría sido más entretenido que reaccionar algo con otra cosa, pero era bastante completo. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Eh, bueno, la idea de esto es que, o sea, de haber hecho esto así, era que saber abordarlo, saber abordar el ejercicio y ver bien qué es lo que nos están preguntando. Siempre es la idea de eso, y por eso de antes al principio les decía que esta cuestión se trata un poco de saber leer, de, de relacionar cuáles son los datos de los que nos están mencionando, que nos están dando. Se habla de que tenemos una solución problema, se habla de que después que eso reacciona y que va a sobrar, eso reacciona con NaOH en exceso y eso después va a sobrar, etc. Claro, claro. Porque te dicen que sí o sí va a sobrar. Primero te dicen que están en exceso y después te dicen que lo que sobra se titula con otra cuestión, se valora con HCl. ¿Cómo se puede identificar el número de variantes? Va a depender del ejercicio y la pregunta. Pero, por ejemplo, nosotros nos preguntaban sobre el peso equivalente. Y para saber el peso equivalente del ácido problema, necesitábamos meternos con todo lo demás. Claro, porque en la C se usa 0,035, porque nos preguntan sobre la normalidad, y normalidad equivalente gramos partido al litro. Entonces, ya calculamos los equivalentes gramos del ácido problema, se divide en los litros de la misma solución, y con eso se calcula la normalidad. Cuando usando repetidamente, claro, sí, utilizando repetidamente volumen normalidad por volumen, igual a no volumen por normalidad. El trabajo con el exceso también. ¿Cómo eso con el trabajo con el exceso? Que también se usa el anterior. O sea, esa relación que dicen ahí. Ya, pero igual, la gracia de utilizarlo aquí, de decir que esto de aquí reacciona, responde también a lo que estaban escribiendo. Volumen por normalidad es igual a volumen por normalidad. ¿Dónde tengo la ecuación? Acá. En donde tenemos la normalidad, los 0,1 por ejemplo. No, está ahí mismo, arribita. Tenemos los 0,1 por ejemplo, que son normalidad, y tenemos el volumen. Y eso es equivalente. Volumen por normalidad es la cantidad equivalente.
Y acá va a ser lo mismo. Volumen por normalidad va a ser la cantidad equivalente. Como esta cuestión siempre se cumple, que la relación siempre es a 1, lo que salga aquí, la multiplicación de esto que está a la izquierda va a ser igual a la multiplicación de esto a la derecha. Distinto es cuando se utiliza molaridad por molaridad, que ahí va a depender de la estequiometría. Ya, me queda menos de un minuto. Ah, voy a cerrar esto y voy a abrir otra ya, para que continuemos, a ver si podemos hacer uno de los ejercicios, uno de los ejercicios de la guía propuesta o otro del seminario, como ustedes. Fue una titulación entre NaOH, o sea, de hecho, entre NaOH y HCl para calcular el exceso, primero dice explícitamente, se valora, eso es una titulación. Y después, el hecho de tener un ácido desconocido, pero con volumen y cantidad, un ácido desconocido que no se sabe qué es, pero tenemos la cantidad y tenemos el volumen, al hacerlo reaccionar con NaOH, es lo mismo que decir que se está titulando. Se titula para conocer la concentración del ácido desconocido, o en este caso fue el peso equivalente. Ya, nos preguntan por... Vamos a hacer este, ya que es el ejercicio 2 de la guía que les enviamos. Dice, al mezclar 20 ml de permanganato con 0,12 normal con 30 ml de una solución de ácido oxálico 0,005 molar y 10 ml de ácido sulfúrico 0,36 normal, ocurre la siguiente reacción no balanceada. Está bonito. Ya. Eh, Primero hay que calcularla, hay que pasar lo que está escrito ahí, hay que pasarlo a ecuación. Nos dicen que tenemos el ion permanganato. Después nos dicen que reacciona con ácido oxálico. El ácido oxálico es H2, no, perdón, sí, no, perdón, C2, un 4, H2, más ácido sulfúrico, pero aquí lo único que hace el ácido sulfúrico es entregarnos el medio, es un medio positivo, es un medio ácido. Y eso va a dar ion manganoso. Ion manganoso. Deme un segundo, ¿no? Esto debería dar Mn más 2. Debería decir ion mangánico. Oh, dame un segundo. Mn más CO2 más agua. ¿Por qué aquí, o sea, por qué me moría un poco? Porque habla del ion manganoso. Normalmente cuando hay permanganato de potasio en un medio ácido, se tiene el ion mangánico, el Mn más 2. En este caso es manganoso, vendría siendo el M. Suena curioso porque aumentó su estado de oxidación, pero es el ion manganoso que pasa a Mn más 3. ¿Y por qué es así? Porque el manganeso, no, pues no debería ser.
Es puro blufeando. Sorry, el sueño. MN más 2. No he dicho nada. Voy a cortar esa parte. Voy a editarlo, voy a cortar esa parte por medio bluff. Ya bueno, es eso. ¿En dónde? Hay que resolver esta cuestión por método ion electron. Semi-reacción de oxidación. Tenemos C2. Sí, está bien. C2 o 4 menos 2 pasa a C2 y la semi-reacción de reducción tenemos MnO4 Mn2 más. Ahí sí. Ahora sí, no me pise. En donde la resolución es esta. La semi-reacción de oxidación sería C. Esta es la parte que no me gusta y la apasiona. Menos 2 pasa a 2CO2. Pasa a 2CO2. Se igualan las cantidades de todo. Ahí se iguala la cantidad de carbono, se iguala la cantidad de oxígeno y por lo tanto lo único que falta son colocar los electrones. En el fondo son dos electrones. Se suman dos electrones. ¿Y por qué son dos electrones? Por la carga negativa que está ahí. Ustedes lo vimos hace un tiempo ya en los seminarios y en clase. Lo deben haber visto en clase. Que al tener esa carga negativa aquí y no hay nada, y esto acá al tener solo una molécula neutra, simplemente se liberan dos electrones. Una reacción de reducción. Tenemos MnO4 pasa a Mn2 más. Voy a usar. En donde aquí se balancea como siempre lo hemos hecho. Espero que alguien lo esté haciendo por el otro lado de la pantalla, por supuesto. Eh, bueno, que estos son 8H más 5 electrones. Así debería quedar, ¿ya? Y todo esto debe ser arriba multiplicado por 5 y abajo multiplicado por 2. Para que quede, vamos a hacer un copy-paste ya. Para que esto quede 10 electrones, también van a quedar 10 y aquí van a quedar 5. Mientras que acá van a quedar 10, 16, 2, 2 y 8. Estos de aquí se van. Esos de ahí se van y lo que va a quedar finalmente son 5, 2 o 4 más 2 NO4
más 16H más. Formando 2 más 10CO2 más H total. 2O. Ahí haría la ecuación balanceada. Entonces, la primera, esa sería la. Ahí tenemos la pregunta. Después de hacer todo el show, todo ese show, tenemos la ecuación A, que es, o sea, tenemos la ecuación balanceada. Ya, eso es check. Después nos preguntan cuál es la molaridad de la solución de permanganato de potasio. Porque nos dicen, eso es lo otro, los datos. Datos. Tenemos 20 ml de permanganato, MnO4, 0,12 normal, 0,12 normal. Tenemos tenemos 30 ml de ácido oxálico, 30 ml de ácido oxálico, C2 o 4 H2, no sé cuánto es la molaridad, tenemos 5 molar, y tenemos finalmente 10 ml de ácido sulfúrico. $0,35. Esos son los datos que tenemos, ¿ya? No sé si se preguntan otra cosa, ¿qué ocurre con la ecuación? Ya, eso es todo lo que nos preguntan. La molaridad del permanganato. O 4. Ya. Delante, en el ejercicio anterior, en el que hicimos del seminario, hablamos de esta ecuación. Normalidad es igual a la molaridad por los electrones, ¿cierto? Los equivalentes. Acá también la podemos utilizar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque podemos modificarla un poquito, en donde tenemos que la molaridad va a ser igual a la normalidad partida de la cantidad de electrones, de equivalente en el fondo. En este caso va a ser la cantidad de electrones que se transfieren en la semi-reacción. Aquí son esa cantidad de ahí, los 5 electrones. Y es solo respecto a la semi-reacción en la cual está involucrada el permanganato de potasio. ¿Por qué? Porque esos son los electrones o los equivalentes que nos van a entregar información sobre el permanganato. Cuando ya multiplicamos, estamos ya mezclándolo respecto de la reacción. Entonces ahí ya se nos une o claro, se nos está mezclando, como decía antes, se nos está mezclando con la parte del ácido oxálico y simplemente necesitamos la información del permanganato. Entonces utilizamos los 5 electrones. Sería 0,12 dividido 5, ¿cuánto es? Calcular. 0,024 molar de KMnO4. Bien. La B. Ahora nos preguntan por cuál es la normalidad de la solución de ácido oxálico. Se hace lo mismo, misma idea.
La normalidad del ácido oxálico se hace de la misma manera, se calcula exactamente de la misma manera. Solo que aquí es más directo, no hay que dividir, simplemente hay que multiplicar. Tenemos que n, y ahí para allá podemos borrar. Y la normalidad va a ser igual a, en este caso, la cantidad de la molaridad, 0,05 molar, por la cantidad de equivalentes del ácido oxálico. El ácido oxálico tiene dos equivalentes, ahí están. Esos son los que se utilizaron en la reacción. Y eso es lo mismo que decir 0,1 normal de C2. C2. La C. Nos preguntan cuál es la normalidad de la solución. Perdón, nada que ver. Esta es la B. La C vendría siendo la D. Voy a poner numerito. ¿Qué reactivo queda en exceso y en qué cantidad? Para esto hay que determinar la cantidad de reactivo limitante y exceso. Para esto hay que calcular la cantidad de equivalentes gramos o de moles, dependiendo cómo se quiera usar. No sé. Acá tenemos según la ecuación, tenemos una relación que es de 5:2 en cuanto a moles, o sea, en cuanto a moles de cada reactivo. Pero antes dijimos, y esto es solo para hacer la comparación, que delante dijimos que la cantidad de equivalentes que reaccionan de uno con otro son lo mismo. O sea, claro, son lo mismo, son iguales, de uno a uno. Entonces, calculando la cantidad de uno, debiese reaccionar completamente con la cantidad del otro. Hagámoslo, intentemos hacerlo de las dos maneras. Uno está más acostumbrado a los moles, pero podemos hacerlo de las dos maneras. ¿En dónde? 5 moles de C2 o 4, 2 menos ácido oxálico, reaccionarán, reaccionarán con 2 moles de MnO4 menos. Entonces necesitamos calcular los moles. Necesitamos calcular los moles que hay presentes de uno y de otro. Con el valor de la molaridad del permanganato y los ml de la molaridad del permanganato, que son 20, podemos calcular los moles. Entonces, molaridad es igual a mol partido en litro. Este es igual a que los litros es igual a los... perdón. Mol... Es que no entiendo por qué está... el ácido sulfúrico en este caso no se toma en cuenta hasta que o el ejercicio te lo diga, o, eh, o sea, en verdad eso, hasta que el ejercicio te lo diga. Pero normalmente lo único que está haciendo aquí es que está dando el medio de reacción. Y normalmente es para eso. Cuando se habla de que hay, por ejemplo, aquí está el ácido sulfúrico, pero puede estar, no sé, ácido clorhídrico o ácido nítrico, en pequeñas cantidades, como acá son 10 ml, te están dando el medio de reacción, si es positivo, si es ácido o base.
Entonces tenemos molaridad igual a los, o sea, mole igual a la molaridad por los litros, 0,024 por, nos va a dar una cantidad, pero pequeñísima, por 0,02. Y estos son molar, y esto es litros. Molar es moles por litro, moles partido en litro. Calma, deja terminar aquí y después lo hacemos con equivalente. Punto 0,024 por punto 0,2. Okay. Entonces 4,8 por 10 a la menos 2, menos 4, ¿verdad? Son números infinitamente pequeños. 4, claro. Es el mismo valor. Ese son moles de permanganato. Estos son moles de permanganato. Ahora también conocemos la molaridad del ácido oxálico y se hace todo de la misma manera. Vamos a hacer un copy-paste. Miserable, copy-paste. En donde vamos aquí, lo único que a cambiar las cuestiones. 0,05 y si son 30 ml ahora es 0,03. ¿Cuánto da eso? $1,5 por 10 a la menos 3. Claro, lo mismo. Pues ya sabiendo esto, se puede hacer una relación. Se puede hacer la relación. Vamos de nuevo con otra ecuación. En donde tenemos, según la ecuación balanceada, tenemos 5 moles de CO, de esto, de eso que CO2 o 4, 2 menos, van a reaccionar con 2 moles de KM-4. Entonces ahora simplemente hay que intentar determinar cuál queda en exceso y cuál queda como limitante. Y vemos una relación así. X y lo de abajo vendría siendo los moles de permanganato. 1,5 por 10 a la menos por, por 10 a la menos 3. Ojo, yo le puse X arriba porque es más fácil después calcular la X. Simplemente se pasa multiplicando el de abajo para arriba. Nada más. Oye, ya, no moleste. Y esto es, finalmente esto es, perdón, 4,8. Gracias. Finalmente la X es 4,8 por 10 a la menos 4 por 5 dividido 2. ¿Cuánto da? Por 5 dividido 2.
Exacto. 1.2 por 10 a la menos 3 moles de... ay, calma. Acá abajo me dice. Acá falta. C2 o 4. 2 menos. Ahí sí. 1,2 moles de permanganato. O sea, de ácido, perdón, de ácido oxálico. C2 o 4, 2 menos. Entonces, como esto es lo que, como esto es lo que, con esta es la cantidad que va a reaccionar. 1,5 por 10. Claro, ahí estamos por 10 a la menos 3. Como esta es la cantidad de ácido oxálico que va a reaccionar y que esto es lo que se dispone, simplemente se hace una resta. Y se va haciendo la resta desde lo que se dispone menos lo que va a reaccionar, vamos a determinar lo que sobra. Pero para el caso del permanganato, como con ese hicimos el cálculo y determinamos la cantidad que va a reaccionar de ácido oxálico, el permanganato se va a consumir completamente. Por lo tanto, el permanganato es eh, el reactivo limitante, mientras que el ácido oxálico es el reactivo en exceso. Vamos a ponerle aquí AMNO4 igual reactivo limitante. Y para el caso del ácido oxálico, C2 o 4, 2 menos, va a ser igual a la cantidad que va a haber menos la cantidad que va a reaccionar. Va a ser una cantidad ínfima. ¿Cuántos 10 menos 4? Moles en exceso de ácido oxálico. Me va a pasar a hacer la fórmula. El ácido oxálico nos va a decir que este es el reactivo en exceso. Ahora, con equivalente. Con, con equivalente esto es un poco más simple. ¿Por qué? Porque acá tenemos que... a ver si lo podemos encontrar por acá. Normalidad, vamos a chantar una fórmula. Como ya estaba. Mirando para afuera. Normalidad es igual a la cantidad de equivalentes partido de los litros lo equivalente va a ser igual a la normalidad por los litros. Eso va a ser igual a, en el caso del permanganato, va a ser 0,12 por 0, no sé los valores de memoria. 0,02 se va a dar 0,024 equivalentes gramos de permanganato. Me ha pasado ser tocho. ¿Ya? Después lo arreglo bonito para que quede bien. Mientras que, para el caso del ácido oxálico,
En el ácido oxálico es 0,1 por 0,03. Esto de acá va a ser 3 de ácido oxálico. Aquí sí tengo que hacerlo porque se ve feo. C2 o 4, 2 menos. Así que simplemente se resta. Como esta cuestión es una relación, un equivalente de permanganato reacciona con un equivalente de ácido oxálico, se puede hacer se puede hacer simplemente una resta. Aquí, ¿cuál de los dos es el que está en menor cantidad? El permanganato. 0,0024 equivalentes de permanganato reacciona con 0,024 equivalentes de ácido oxálico. Por ende, simplemente va a haber una resta. 0,003 menos 0,0024 es igual a 0,006 equivalentes gramos de ácido oxálico. Como esto es lo que sobra, esto es el reactivo en exceso. Mientras que el permanganato, un reactivo limitante. Así están las dos formas hechas. Uno es a través de varios cálculos, porque hay que calcular los moles, y después hay que hacer una relación de acuerdo a la estequiometría. En cambio, en el otro hay que calcular los equivalentes y simplemente hay que restar, porque siempre, pero siempre la reacción entre equivalentes es 1:1. Claro, siempre el que tenga menos equivalente es el reactivo limitante. Porque, como digo, la relación es 1:1. Entonces, el que está en menor cantidad es el que va a mandar. Y lo que sobre del otro es el exceso. Es mucho más rápido, pero hay que saber manejarlo. Nos queda la D, ya le hicimos, que el reactivo queda en exceso y en qué cantidad, ya lo calculamos, cuál es la molaridad del reactivo en exceso en la solución resultante. Cuando hablamos de la solución resultante, es solución resultante, solución final, es la suma de los volúmenes. Suma de los volúmenes son 60 metros. Me queda poco tiempo, yo ya me tengo que ir a mi clase. Voy a hacer, ojalá alcance a hacer esto eh, y nos estaríamos viendo. 0,06 dividido en 0,06 litros. Es igual a 0,01, creo.